Señor Jesús, satúrame hoy con tu luz, con tu amor, con tu perdón. Abrázame, Señor. Levante sus manos y dile al Señor: abrázame, Señor Jesús, satúrame hoy con tu luz, con tu amor, con tu perdón. Abrázame, abrázame, Señor Jesús, ven, tócame. Dígale al Señor: Jesús, satúrame, abrázame, Señor. Levante sus manos, dígale al Señor: abrázame. Él te quiere abrazar, Señor Jesús. Él quiere quitarte todos tus temores y tus cargas. Satúrame hoy con tu luz, con tu amor, con tu amor, con tu perdón. Abrázame, Señor. Decimos: Jesús, Jesús, ven, tócame. Jesús, satúrame, abrázame, Señor. Jesús, ven, tócame. Jesús, satúrame, abrázame, Señor. Abrázame, Señor Jesús. Permite al Señor que Él te abrace esta noche. Permite que su presencia te abrace. Él quiere quitar todas tus cargas. Él quiere quitar esos temores. Él quiere quitar ese dolor que estás cargando. Posiblemente tú estás diciendo: nadie me puede ayudar. Nadie puede conmigo. Déjeme decirte algo. Hay alguien que sí puede, y ese es el Señor Jesús. Extiende tus manos a Él. Jesús, ven, tócame. Jesús, satúrame, abrázame, Señor. Abrázame, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, abrázanos. Eres mi mejor perfume, sin reservas. Este frasco de alabastro hoy se quiebra. Vengo a presentarme hoy de esta manera.
eres mi mayor tesoro. Por eso hoy te adoro así, Jesús. Por eso hoy te adoro así, Jesús. Por eso hoy te adoro así. Dígale al Señor, Jesús. Por eso hoy te adoro así. Y solo tú, eres el centro de mi atención y para siempre lo serás. Y solo tú, eres el centro de mi atención y para siempre lo será. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Levante sus manos y adórele. Es un momento especial en su presencia. Es un momento especial para adorarle a Él. Oh Espíritu Santo, y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Levanta tus manos y recibe del Señor. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá, y mi espíritu renovará. Declárelo. Y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Y mi alma vivirá, y mi espíritu renovará. Y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Y mi alma vivirá, y mi alma vivirá. Él te quiere ministrar. Y mi espíritu, Él te quiere renovar. Y en mi cuerpo, recíbelo, todo nuevo se hará por la obra de Él, de su poder. Y mi alma vivirá, y mi espíritu renovará. Y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Levanta tus manos, mi hermano. Y mi alma vivirá, y mi espíritu permite que su Espíritu Santo te renueve. Y en mi cuerpo todo nuevo sea. Si estás enfermo, Él trae sanidad. Y mi alma vivirá, y mi espíritu renovará. Y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Y en mi familia,
todo nuevo se hará. Y en mi país, todo nuevo se hará. Y en mi casa, oh, y en mi casa, todo nuevo se hará, sí. Y en mi vida, todo nuevo se hará. Santo es el Señor, santo, 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 santo. Santo es el Señor, santo, 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 santo. Siento su presencia, siento su presencia. Oh, santo, 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 santo. Oh, aleluya. Recíbelo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Tu presencia está aquí esta noche ministrando nuestra vida. Tu presencia está aquí trayendo sanidad. Tu presencia está allí en cada hogar y en cada vida, Señor, hoy ministrando. Eres tú quien está obrando. No somos nosotros, no son nuestras manos, no es nuestra voz, no es este piano. Eres tú que está hoy ministrando cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, aleluya, 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 aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Jesús amado. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dele palmas al Señor. Usted sabe cómo le damos palmas al Señor. Amén. Bienvenidos todos los que están conectando en este momento a esta transmisión. Somos la Iglesia Ebenecer Asambleas de Dios, Colonia Los Castaños, San Pedro Sula, Honduras. Y estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Hoy es una noche muy especial. Estamos en un estudio de la palabra del Señor como tal. De repente pues hubiesen diferentes mensajes. Si usted quiere escuchar otros enfoques bíblicos, usted puede buscar en nuestros videos. Hemos estado predicando durante el tiempo que llevamos de esta cuarentena y hay diferentes temas que son de bendición. Le invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube también. Allí tenemos incluso tenemos un mensaje predicado, el último mensaje predicado en nuestra iglesia como tal. Fue cómo enfrentar la crisis, una palabra tremenda, poderosa, que va a fortalecer su vida. Y hoy estamos en un estudio, en el estudio de lo que le llamamos la Semana Gloriosa de Jesús. Es un estudio acerca de Jesús, de los últimos momentos, de los últimos días antes de su muerte. Y por supuesto mañana viernes también estaremos estudiando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mañana viernes como un día como hoy, el Señor, un día como hoy, jueves, el Señor pasó los últimos momentos con sus discípulos. Fue un momento muy cercano, donde hubo una palabra de bendición y de ayuda, de fortaleza, instrucciones también y nuevas enseñanzas que el Señor trajo a sus discípulos. Así que hoy estamos en nuestro estudio y vamos a pasar ya a nuestro estudio. Le hemos llamado el tema del día de hoy. Es un tema muy básico como tal, porque se desprende de muchos capítulos y de muchos versículos, así que buscamos un tema muy general para que nos oriente a lo que vamos a ver. Y son los acontecimientos del día jueves. Así que el día jueves
hace 2000 años, un día como hoy jueves, hubieron acontecimientos los cuales marcaron también la historia de nosotros, porque la obra del Señor Jesús marca la historia de nosotros. Así que bienvenidos todos ustedes que están conectándose en este momento, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Por favor, comparta, denle compartir, que otros escuchen la palabra del Señor. Al darle también usted, pues al darle like o al escribir allí en el enlace de la transmisión, otras personas, así como maneja Facebook sus redes, así que otras personas también pueden leer y sobre todo ver la palabra del Señor. Así que compártalo, porque para eso es la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos un tiempo de oración y luego entramos de lleno al estudio. Padre Celestial, esta noche ponemos en tus manos este momento de estudio, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo ministrando y hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Señor. Bendice a cada persona que está conectada en la transmisión, aquellos que lo van a hacer, Señor, ya en diferido, pero que van a estar allí. Oramos para que tú les bendigas y oramos para que tu palabra esta noche, Señor, sea espada de dos filos, Señor, y que penetre a cada cuerpo, a cada vida, a cada alma, a cada mente, Señor, y que salgamos transformados, renovados. En el nombre de Jesús lo pedimos, en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga amén entonces conmigo. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar entonces de lleno. Tenemos nuestro tema por aquí. Dice los acontecimientos del día jueves. Así que vamos a entrar el día jueves. ¿Y qué es lo que pasa el día jueves? ¿Qué es lo que ocurre el día jueves? Que el jueves, un día antes de llegar a la muerte nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrieron muchas cosas. El día de ayer, miércoles, miramos algunos pequeños acontecimientos. Fue como una agenda muy poca en cuanto al Señor, pero el día jueves se intensifica de manera exponencial, fuerte, muy fuerte. Vamos a entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre el día jueves, el evento relevante se le llama la última cena. Usted conoce lo que se le llama en otros momentos como la Santa Cena. Ocurre la última cena. Eso está en Mateo 26, 17, 29, en Lucas 22, del 7 al 23, y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 30. Ahí están resumidos, o más bien descritos, lo que ocurrió el día jueves. Ahora vamos a entrar en materia y ¿qué ocurre en la última cena? Bueno, no podemos irnos de un solo a la última cena, porque antes de la cena ocurrieron ciertas cosas el día jueves. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a irnos entonces a Lucas capítulo. Usted dirá, pastor, pero usted dijo Mateo 26. Sí, estos son nuestros versículos, nuestros pasajes base, los vamos a mantener por acá, listo siempre, pero nos vamos a ir un poco atrás para después caer a ese momento de la cena. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Vamos a Lucas 22, del 7 al 13. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El primer acontecimiento del día jueves
del jueves de la pasión, un día antes de la muerte de nuestro Señor, es los preparativos para la cena. Jesús envía a Pedro y a Juan, sus hombres de confianza, los hombres que han estado desde un inicio con Él, hombres que han compartido momentos muy fuertes con Jesús. Son los hombres que Jesús los envía. No es que ellos se ofrecen o otros se ofrecieron. No, Jesús envió, Jesús dijo: Pedro y Juan, vengan para acá, ustedes van a ir a prepararme la Pascua que vamos a comer. Así que ellos fueron enviados. Y fueron a preparar. Así que tenemos ahí los primeros versículos del 7 al 13. Tenemos lo que es los preparativos de esa Pascua. Se imagina la última cena. Iba a ser un momento muy, muy especial, muy, muy lindo, muy conmovedor también. Y Dios y Jesús envió a estos dos discípulos a preparar la cena. Así que estuvieron, no sabemos cuánto tiempo, pero ellos fueron, y cositas interesantes como esa señal del hombre que lleva un cántaro de agua. Ustedes síganlo allí. Mire qué tremendo, hermano. Yo ahorita me pongo a pensar, no había mensajitos, no había redes sociales, no había celular y todo, pero que el Señor no ocupa eso para poder comunicarse. Mire la señal, que van a ver un hombre con un cántaro de agua, síganlo, y cuando lleguen encontrarán a un hombre en una casa, el dueño de casa, y díganle: ¿dónde está el lugar que has dispuesto para que el maestro venga? Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Me suena como aquella historia también cuando el Señor mandó a los discípulos y les dijo: van a encontrar un pollino, atadlo, desatarlo, traédmelo acá. O sea, qué tremendo. El Señor conoce todo, el Señor sabe todo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Muy bien. Viene lo segundo del día jueves, y es el comienzo de la cena de la Pascua. El comienzo de la cena de la Pascua. Hay dos pasajes que nos muestran casi lo mismo, pero siempre con una cosita especial de uno con el otro. Mateo 26 del 20 al 29 y Lucas 22, 14 al 23. Vamos a empezar con Lucas porque era el pasaje que ya teníamos acá abierto. Lucas 22, 14 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, cuando era la hora de la cena. Y les dijo: cuánto he deseado. Mire lo que... yo quiero que usted vaya leyendo conmigo, hermano. Disculpe que me pare, pero es que esto a mí me pega. ¿Por qué me pega? Porque yo veo al Señor Jesús hablando de su alma con todo. Y le dice, porque está en signo de admiración en nuestra Reina Valera. Y dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió, les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y dice la palabra, el verso 20: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo pienso que en el momento los discípulos estaban así como... no entendían todo, estaban disfrutando sí el momento de la cena con Jesús, pero no entendían esa parte que creo que luego después lo entenderían. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Más he aquí, Jesús dice algo muy interesante: la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que debía de hacer esto. Vamos a leer Mateo 26 del 20 al 29 rapidito. Dice la palabra del Señor: y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Usted se fija, Mateo no da todo lo que Lucas da. Lucas dice, esta copa es el nuevo pacto, habla del pan y todo. Aquí Mateo va directo y dice, cuando llegó la noche, sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle, o cada uno empezó a decirles, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué tenemos acá, hermanos? Luego de los preparativos durante el día por Pedro y Juan, llegado el momento de la cena, comienza la cena de la Pascua y surgen cosas interesantes. Primero tenemos que Jesús, entonces es Jesús quien celebra la cena, es Jesús quien también instituye, esto es muy precioso porque el Señor instituye en eso lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Ahí es el momento de la institución de la Cena del Señor. El pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre, y por otro lado, una vez que estaban ahí ya cenando, después de haber tomado el vino, el Señor Jesús declara que allí en esa cena, los que están ahí, que son los 12 más Jesús, dice, aquí hay alguien que me va a entregar, aquí hay alguien que va a entregarme hoy. Y eso empieza a causar un estado de los discípulos se ponen como que ¿qué? ¿Cómo es posible? Y empiezan a cuestionarse y empiezan a decir, bueno, ¿quién va a ser? ¿Quién es? O sea, ¿cómo es posible? Y entonces en un momento dice la palabra aquí que hemos leído que Judas pregunta, ¿soy yo, maestro? Oiga, Judas está haciendo, usted sabe lo que estudiamos ayer miércoles, cuando él fue donde los principales judíos y les dijo, bueno, yo lo voy a entregar, ¿qué me van a dar? Judas está haciendo y el Señor le dice, tú lo has dicho. Qué tremendo. Yo digo, hermano, me disculpa, pero qué ignorancia este Judas, ¿verdad? Has caminado 3 años con Jesús, sabe que ha visto a Jesús haciendo milagros, ha visto el conocimiento que tiene Jesús, cómo Jesús revela las cosas de la gente, y Judas todavía se atreve a preguntar. Yo creo que ya la conciencia ya la tenía un poco calcinada el Judas ahí, y qué tremendo eso. Muy bien, ¿qué cosas ocurren? Bueno, Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús anuncia que Judas lo va a traicionar. Ese es el evento que continúa. Yo quiero que leamos San Juan 13:21, porque también nos muestra con mucha claridad. Juan dedica una buena parte de su escrito a demostrar lo que Jesús dice acerca de este hombre que lo traiciona, llamado Judas. Dice Juan 13:21, habiendo dicho esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, o sea, el mismo escritor de este libro que Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase. Le dijo, Pedro, pregúntale quién es, a quién se refiere, de quién habla. Y el que estaba recostado, o sea, Juan, cerca del pecho de Jesús, o sea, Juan estaba recostado así, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Jesús, oiga, dice Jesús, a quien diere el pan mojado, ese es. Jesús entonces, dice la palabra aquí, y mojando el pan, Jesús mojó el pan y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús anuncia la traición de Judas.
De repente en algunas películas que han hecho del Señor Jesús no ponen esto como tal, lo dejan como que si era una cuestión de duda, como que si era así, como que si era no, como en algunas películas solo se ve como que Judas sale y se fue y no pasó nada. No, mi hermano, Jesús declara la traición. Juan, recostado en el pecho, le pregunta: Señor, ¿quién es? Jesús le dice: a quien yo diera el pan mojado, ese es. Y Jesús moja el pan y se lo entrega a Judas Iscariote, dice la palabra del Señor. Y mire el acto espiritual que ocurre en ese momento. Y después del bocado, verso 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, o sea, en ese momento Jesús le está dando ese pan mojado, le está dando vía libre por voluntad de Dios que actúe en ese momento. Y entonces Satanás entra, y Jesús ve a Satanás entrando en la vida de Judas Iscariote, y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y la palabra dice: pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, ¿se acuerda? Donde él robaba, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. Usted sabe que a Judas no le importaban los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Interesante. Le da a Jesús el pan mojado, Judas lo come, entra Satanás, Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto, y Judas salió inmediatamente a hacer lo que había pactado ya con los principales judíos. Después de eso ocurre otro. Después de ese momento Judas se va y Jesús se queda con los 11 entonces. Y Jesús hace algo precioso. Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Una vez después de haber cenado, el evento que sigue es lavar los pies de sus discípulos. Muy interesante esto. Hay gente que de repente no lee mucho la Biblia y solo ve las películas. En la película ve que después de la cena se fueron al monte Getsemaní. Y no, hermanito, no fue así. Después de haber cenado, viene el momento donde Jesús lava. Se amarra una toalla y lavan los pies de sus discípulos. Si alguno pensaba que eso había sido 1 año, 2 años antes, no, es ahí donde ocurre. Porque Jesús está haciendo, hermano, un acto, mire qué tremendo. Jesús instituye la cena, la Santa Cena. Jesús, Él les sirve a sus discípulos. Jesús les da palabra reveladora aún para nosotros, porque hoy nosotros practicamos la Santa Cena. Y luego le enseña el mensaje de la grandeza. Y eso lo vemos nosotros ahí en Lucas 22, 24 al 30. Aquí le va a estar apareciendo a usted. Lucas 22, 24 al 30 y Juan 13, 20. Yo quiero irme, ahorita estamos en Juan 13, así que vayámonos de un solo al versículo 20. Dice en Juan 13, 20: de cierto os digo que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, el que me recibe al que me envió. El mensaje de la grandeza. Vámonos ahorita a Lucas 22, 24. Rapidito, Lucas 22, 24. Dice la palabra del Señor. Tenemos aquí Lucas 22, 24. Dice la palabra: hubo también entre ellos, terminó la cena y hubo también entre ellos disputa. Judas se fue ya, se queda con los 11. Hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga bien, Jesús dice, anunció su muerte en la cena. Dice: uno de ustedes me va a entregar. Lo declara al darle el bocado a Judas. Le dice a Juan: mira, es el que me va a entregar, etcétera. Entonces, oiga bien, y Jesús vuelve a declarar, voy a morir y todo eso. Y oiga bien, hubo disputa entre ellos sobre quién sería el mayor. Si Jesús va a llegar así, él está diciendo, oiga bien, los discípulos ahí hablando, Jesús dice que va a morir, y si él llegara a morir, ¿quién va a ser el jefe?
¿quién va a ser el mayor aquí? ¿Quién se va a quedar? ¿Será Juan? ¿Será Pedro? ¿Será Santiago? ¿Quién será aquí? O Mateo, no sé. ¿Quién será aquí el líder? Y hubo entre ellos, dice, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora entendemos el contexto de ese versículo, ¿verdad? Que hoy sí se entiende de dónde viene. Pues la palabra dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? O sea, ¿quién es mayor? Quien va a comer en un restaurante y dice, tráigame aquí el menú, ¿cuánto vale? Yo voy a pagar. ¿No es el mayor el que va a comer a la mesa y el que sirve es menor? Pero Jesús dice, oiga bien, tremenda lección para todos nosotros. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él dice, yo estoy sirviéndoles a ustedes y yo soy el mayor. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, dice el Señor, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Qué tremenda revelación da el Señor aquí. Oh, aleluya. Le dice el Señor Jesús a sus discípulos que el mayor es el que sirve. Le dice el Señor a sus discípulos que por haber permanecido con Él en sus pruebas, se da cuenta, mi querido hermano, usted que dice, ay Dios mío, he pasado pruebas, o estoy pasando pruebas y no sé si seguir con el Señor, siga adelante, no desmaye, porque la Biblia dice, Jesús le dice a los discípulos, ustedes por haber pasado conmigo en mis pruebas, haber permanecido conmigo, yo les voy a asignar un reino, les dice, como mi Padre me lo asignó a mí, y ustedes van a comer y van a beber en la mesa en mi reino, y os voy a sentar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es ahí donde entonces emana una de las revelaciones más preciosas, y es ¿quiénes son los 24 ancianos? Por lo menos tenemos, hermanos, constancia de que esos 11 que estaban ahí con Jesús, esos 11 son parte de esos 24 ancianos que el Señor les da tronos para que estén delante de su presencia. Aleluya. Muy bien. Y entonces Jesús lava los pies de sus discípulos. Usted ya sabe qué es lo que ocurre. En Juan capítulo 13 Jesús lava los pies de sus discípulos. Y la palabra dice en Judas 13 versículo 1 en adelante, usted puede encontrar esa parte y vemos que ahí Jesús se ciñó y comenzó a lavar. Pedro le dice que no, estoy un poco ya parafraseando porque el tiempo va avanzando, y dice que Pedro le dijo que no me laves. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, Pedrito, no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dijo, Señor, pues no solamente me lavas, entonces échame en todo el cuerpo. Ya Pedro siempre, hermano, salía con otras cosas, se parece a algunos de nosotros, ¿verdad, Pedro? Y tan cambiante el Pedro. Y Jesús Pedro le dijo, no solamente mis pies, lávame también las manos, la cabeza, o sea, báñame, le estaba diciendo. Y Jesús le da un ejemplo tremendo a sus discípulos, lavando sus pies y dándole el mensaje de la grandeza. El mensaje de grandeza es el servicio, el ser servidor de Dios. Después de eso, el Señor les da un nuevo mandamiento. Lo tenemos en Juan 13, 31, 35. Inmediatamente que Jesús lava los pies de sus 11 discípulos, porque Judas ya se había ido, lava los pies de ellos. En el versículo 31 de Juan 13, Jesús les da un nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo,
y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A qué se estaba refiriendo al Señor? Alguien puede decir, bueno, ¿cómo dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay a donde yo voy? No se está refiriendo. Ya vamos a ver más adelante eso, porque en este mismo jueves Jesús también da la palabra de Juan 14. Pero esta palabra que les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, se estaba refiriendo a la muerte. O sea, el día siguiente Jesús iba a morir y les dice, yo voy a la cruz y ahí ustedes no pueden ir. Y entonces aquí viene el nuevo mandamiento. El verso 34 dice, un nuevo mandamiento os doy. Escuche este mandamiento para usted y para mí, amado hermano. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué tremendo es esto. El nuevo mandamiento al Señor es que nos amemos como Él nos ha amado. O sea, no es que, bueno, yo amo al hermano, ay, bueno, a veces me cae mal, a veces. No, que os améis como yo os he amado. Nuestro amor entonces debe de ir en crecimiento. Nuestro amor hacia los demás y hacia los discípulos del Señor, o sea, a los que son parte del cuerpo de Cristo, debe de ir en crecimiento. Por supuesto, amar al prójimo, pero ese no es el mandamiento nuevo. El amar al prójimo es un mandamiento que está desde Moisés, desde los 10 mandamientos, pero este mandamiento sí es nuevo. Amarse uno con otro, hablando de entre hermanos del cuerpo de Cristo Jesús. Ámense como yo les he amado. Una vez que Jesús da ese mandamiento nuevo, Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Se da cuenta que el jueves hay una seguidilla de cosas que están ocurriendo, hermano. Pues son los últimos momentos del Señor y Jesús está aprovechando a hablar con sus discípulos de muchas cosas. Una vez que da el nuevo mandamiento, Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Los pasajes referencia de esto son Mateo 26 de 30 a 35, Lucas 22, 31, 34 y Juan 13, 36 al 38. Vamos con Juan porque lo tenemos aquí nomás abierto. Usted está con su Biblia también allí abierto ya en Juan. Leamos Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Aquí viene la respuesta a lo que yo estaba hablando anteriormente. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué yo no te puedo seguir ahora? Y Pedro le dice, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a ver, hermano, lo que dice ahora en Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, que nos amplía algo otras cositas. Dice Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Qué lindo el Señor. Ay, hermano, ¿se acuerda Job? Satanás pidió también a Job. Y aquí pidió a Simón y pidió a los demás discípulos. ¿No se da cuenta que a veces también Satanás puede pedirle al Señor, dame permiso para atacar a tu hijo fulano, a tu hija fulana? Pues sí, y a veces también el Señor da permiso. Pero oiga bien, dice Jesús, pero yo he orado, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Le dijo el Señor, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oiga Pedro, suena muy convincente, ¿verdad? Suena muy seguro de lo que él cree. Que lo que él cree así lo va a cumplir. ¿Cuántas veces nosotros
le hemos dicho al Señor. Usted sabe lo que pasó con Pedro, y el día de mañana viernes vamos a ver la negación, porque eso ocurre durante la madrugada ya del viernes. ¿Cuántas veces nosotros también le hemos dicho al Señor, le hemos prometido, hemos hablado con tanta seguridad, hoy sí, Señor, y no hemos reaccionado? Yo digo una cosa, si usted ha hecho promesas a Dios, si usted ha dicho cosas y esto y lo otro, es tiempo de hacerlo, es tiempo de cumplirlo, es tiempo de volvernos al Señor, y es tiempo de hacer lo que hemos dicho que debemos de hacer. Bendito el Señor. Si no, nos va a tocar como Pedro entrar en esa etapa de negación. Y Jesús entonces le dijo, cuando Pedro le dijo eso, ¿usted qué hubiera dicho? Usted sabe que va a morir, y viene alguien y le dice, yo voy a dar mi vida. Dios mío. Yo hubiera dicho, ay, vení Pedrito, qué lindo, qué hermoso, gracias Pedro. Miren el ejemplo de Pedro. Pero hermano, Jesús Jesús es verdad. Jesús no es ni media verdad ni mentira. Jesús es recto. Y Jesús, las palabras de Pedro, no, Jesús pudo haberlas dejado así, bueno, pero no. Jesús le dice a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo. En Mateo 26, 30, 35. Bueno, estoy leyendo todos estos pasajes para que vea usted los diferentes escritores narrando la misma historia. Dice Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, mire qué lindo, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estaban en aquel aposento alto, cantaron un himno, Jesús cantó también, mis amados, y salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, usted sabe, mi amado hermano, qué fue lo que pasó después con esto. Y no voy a ahondar más en eso porque mañana viernes vamos a ver entonces ya la negación, el cumplimiento de esta palabra de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de esto? Bueno, después de esa escena con Pedro, salen ese mismo jueves, salen del alto alto, llegan al Monte de los Olivos, a un lugar. El Monte de los Olivos es un poco extenso y hay un lugar que se llama Getsemaní. Entonces allí Jesús se estaciona con sus discípulos y en las películas normalmente sale que llegaron a Getsemaní y se pusieron a orar, ¿verdad? Bueno, los discípulos a dormir y Jesús a orar, pero no fue así de manera tan inmediata. Llegados allí, hermano, el Señor tiene un tiempo único, especial y amoroso con sus discípulos. Le hemos llamado esto un tiempo único, especial y amoroso de Jesús para con sus discípulos. Y vamos a Juan 14. Juan 14. Tenemos ahí en Juan 14, versículo 1. Aleluya. Voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? En cuanto a la explicación, porque es larguísimo, hermano. Mire, Juan 14 hasta Juan 17, 14, 15, 16, 17, es el tiempo especial que tiene Jesús con sus discípulos, el cual Él les da palabra de fortaleza, revelación, y les habla de ciertas cosas que vendrán, pero que Él los va a proteger, que Él va a estar con ellos. Es un tiempo muy especial. Y a mí esto me impacta. ¿Sabe por qué me impacta? Porque estando Jesús a escasos momentos
de ser apresado y luego muerto, Él está dando palabra de fortaleza a sus discípulos. Mis amados, esto es precioso. Ahora podemos entender esto de una manera muy especial, porque Jesús, Juan 14, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Oiga, Él está dando palabra hermosa de fortaleza: no se turbe vuestro corazón. Pero Jesús estaba cargadísimo. Dice la palabra que cuando ya Él quedó solo para orar, dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Había, hermano, una carga tremenda en Jesús, pero eso no le debilitó en darle palabra de fortaleza a sus discípulos. Gracias, mi amado Señor Jesús, gracias. Alabe al Señor Jesús, por favor, alábelo, hermoso que es Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese tiempo especial y amoroso con sus discípulos? Bueno, primero les dice que no se atemoricen. El Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Usted ha estado turbado por esto de la pandemia, porque pues dicen que están alargando más el tiempo, de que vamos a estar más tiempo encerrados y esto y la economía, todo eso. El Señor le dice: no te atemorices, no se turbe vuestro corazón. Lo segundo que Jesús les dice, Él les da a los discípulos, es promesa futura. Le dice: mi promesa futura para ustedes. ¿Y cuál es la promesa futura para ustedes? Se encuentra del versículo 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y el 4, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor le da promesa futura a sus discípulos. También nos da promesa futura a nosotros. Jesús también en Juan 14:6 les dice a los discípulos, usted los conoce, ¿verdad? Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesús les dice: yo soy lo que ustedes necesitan, camino, verdad y vida. En Juan 14, del versículo 7 al 12, Jesús les dice: crea en mí. Usted lo puede leer con más detenimiento. Yo quiero ir acortando un poco, pero Jesús les dice: crea en mí. Oh, qué hermoso. Juan 14, del 7 al 12. En Juan 14, del 13 al 14, les dice: oren y confíen en mí y pidan en mi nombre. Vamos a leerlo porque es un poquito más corto. Dice el 13:14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oh, qué hermoso. Jesús está, hermano, así a poquito que llegue Judas con la turba a agarrarlo, y Él está diciendo a sus discípulos: si algo piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. Oh, bendito el nombre de Dios. Hermoso eres tú, Señor. Él dice: oren y confíen en mí y pidan en mi nombre. Esta noche el Señor le dice a usted: confía en mí, ora y confía en mí y pida en mi nombre. Deje de estarle rogando al hombre, deje de estarle rogando al mundo, ruéguele a aquel que tiene la respuesta para usted. Y Juan 14, del 15 al 31 lo resumimos en esta. Hay muchos versículos ahí, qué lindo es para que usted lo lea, hermano. Mañana viernes, durante todo el día usted puede leerse bien esos pasajes. Del 15 al 31 de Juan 14, Él les dice, en resumen: no los dejaré huérfanos. Y aquí el Señor manifiesta que el Espíritu Santo vendrá. Y les dice: no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Así que usted y yo, en esta crisis que estamos atravesando por este virus, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted, está con los suyos, está en su casa. Él no nos ha dejado huérfanos. Nos hace falta quizás salir, nos hace falta algunas cositas en la casa, pero tenemos al Espíritu Santo que está para fortalecernos, ayudarnos y para proveernos también. Bendito sea el Señor. Continúa el Señor hablando y habla en el capítulo 15. En el capítulo 15 sigue. Juan sigue escribiendo, hermano. El 14, vemos ya lo que habla en el 14, el pasaje 15, del versículo 1 al 7, donde dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, etc. Jesús habla de voy a
primero señalar el punto es Jesús y la unidad con sus hijos. Jesús les habla a los discípulos que deben de estar unidos con Él, unidos hacia Él. Y Él les dice en el versículo 1 al 7, al estar unidos a Él, Él nos da vida y nos da fruto. Dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero si están conmigo, van a llevar mucho fruto. Otra cosa, Jesús sigue hablando y en el versículo 8 dice, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así sean mis discípulos. Al estar unidos a Cristo, al estar unidos a Él, nos hace sus discípulos. Otro inciso, dice que al estar unidos a Él, nos da amor y gozo. Juan 15, del 9 al 12, nos habla, hermano, que si estamos unidos a Él, tenemos amor. Dice, si ustedes están conmigo, dice el versículo 9, entonces mi amor va a permanecer en ustedes. Qué lindo. Y si ustedes están conmigo, entonces yo les daré gozo. Tenemos que estar con el Señor para tener amor y tener gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos otro inciso, y es que al estar unidos a Él, o sea a Jesús, Él nos hace sus amigos. Versículos 13 al 17 dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. O sea, al estar unidos con Jesús, somos sus amigos. El versículo 18 de Juan 15, Jesús señala a sus discípulos, les enseña de la oposición que van a tener ellos en el mundo por causa de Él. Dice la palabra del verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Hermano, y esto es precioso porque nos da fortaleza. ¿Cuántas veces usted dice, ay, pero por ser cristiano me pasó esto? Ay, amén. Seremos aborrecidos por causa del Señor, pero bienaventurados los que son aborrecidos por causa del Señor, porque recompensa tendremos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les dice en el versículo 18 y en el pasaje 16. Vamos ahora al pasaje 16, el versículo 4. El Señor nos habla también que tendremos, o sea, del versículo 18 hasta Juan 16:3 habla de la oposición que tendremos nosotros en el mundo. Termina el Señor en el capítulo 16, versículo 1 al 3, hablando sobre este punto. Dice, os expulsarán de las sinagogas y los van a matar y bueno, etcétera, etcétera. Así que Jesús le dice a sus discípulos, van a tener oposición. Pero miren qué lindo, el Señor no empezó con esto, empezó hablándoles, no se turben, yo estoy con ustedes, yo soy lo que ustedes necesitan, yo les daré amor, les daré gozo, yo les daré frutos, etcétera. Y en medio de eso el Señor mete la oposición que tendremos en el mundo. Del versículo 5 de Juan 16, 5 al versículo 15 nos habla de la venida y ministerio del Espíritu Santo. Es un pasaje dedicado al ministerio del Espíritu Santo. El que traerá gozo, el que va a recordar, el que va a convencer de pecado, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo, quien es el que nos enseña, el Espíritu Santo, quien nos va a consolar en los momentos difíciles, el Espíritu Santo es aquel también que nos va a guiar en lo que debamos de hacer. Mire qué hermoso, Jesús presenta al Espíritu Santo, le dice, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo, el Consolador, con ustedes. Y en eso se termina esa parte y Jesús, vemos ya ahora, el relato se traslada directamente al Getsemaní. Se traslada directamente al Getsemaní. Y vamos a Mateo 26:30. Mateo 26:30. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Muy bien. Si usted está recibiendo, vamos a ver. Dele ahí esos likes para que saber que está disfrutando ese tiempo de palabra. 26:30. Dice el 26:30. Bueno, cuando hubieron cantado, salieron al monte de los olivos. Y Jesús anuncia la negación de Pedro.
Y Jesús vuelve a decir que Pedro le va a negar. Ahora, pasemos a Juan 17, y disculpe que lo lleve por ahí otra vez, Juan 17, porque estábamos en Juan 16, y en Juan 17 Jesús ora por sus discípulos. Qué hermoso esto. Jesús ora por sus discípulos. Muy bien, Jesús entra en angustia y él invita a 3 de sus discípulos. Antes de entrar a Juan 17, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Jesús llega al Monte de los Olivos, llegan a ese momento, Jesús pues da lo que ya les acabo de dar, y en ese momento él entra en una angustia. Justo cuando termina de hablar del Espíritu Santo, Jesús entra en una angustia. Entra en una angustia. Y invita a sus 3 discípulos más cercanos para que oren con él. Jesús, esto no era nuevo. Jesús, ¿cuántas veces no se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo el Señor a orar a la casa de Jairo? O sea, ¿cuántas veces? Eso no era nuevo. Jesús confiaba en estos hombres y se había recostado de alguna manera en ellos y tenía confianza con ellos. Así que no es que hoy los iba a agarrar así desprevenidos. Si era normal que Jesús, lo acabamos de ver, a quien envió para que fueran a preparar la cena, no fue a Pedro y a Juan. Así que Jesús era un hombre, estos 3 hombres eran hombres de confianza, cercanos a Jesús, y Jesús los toma. Tenemos ahí en Mateo 26:36. Mateo 26:36, disculpe, yo sé que lo dejé ahí abierto con Juan 17, ya vamos a volver a Juan 17, pues se me estaba escapando esta parte. Y en Juan 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Interesante, dentro del Monte de los Olivos hay un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dejó al resto de los discípulos ahí, y dice la palabra que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Se puede usted imaginar al Señor, hermano? Ese Jesús de poder, de milagro, de palabra, de sabiduría, el Hijo de Dios, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Qué tremendo, hermano. Esto es tremendo, estremecedor realmente. Dice el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dejó al resto allá. Tomó a Pedro, Juan y Jacobo y los llevó más adelante en el lugar donde él ya iba a orar. Y les dijo: quédense ustedes aquí. Se adelantó un poquito al Señor y les dijo: velen conmigo, o sea, oren conmigo. No les dijo: estén ahí nada más despiertos. No, velen era oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Cómo desearía yo hacer esto? Si estuviera en mi iglesia lo haría, ¿verdad? Ponerme el rostro ahí en el piso, como una demostración de lo que hizo el Señor. Dice que se postró su rostro y se postró sobre su rostro. Normalmente a veces en las películas miramos otras cosas, pero aquí vemos que él puso su rostro, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esto nos muestra, hermano, que Jesús ora al Padre aceptando su voluntad. Jesús ora al Padre aceptando su voluntad. Padre mío. Muy pocas veces encontramos en los evangelios que Jesús se refiere así. Siempre señalaba Padre, pero aquí dice Padre mío, como con un sentido más fuerte realmente. Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ay, mi carne dice esto, ay, los amigos dicen esto, ay, la gente dice esto, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice: pues yo iba a ir a la iglesia, pero es que ahí el vecino, ay, pero es que el Señor me llamó para hacer esto, pero como a mí, mi familia, pero como a mí.
que no se haga su voluntad, mi hermano. Usted y yo debemos de hacer la voluntad del Padre. El versículo 40 nos dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le enseña a sus discípulos a velar. Es tiempo de velar también nosotros. Hablándolo espiritualmente, estamos en tiempos finales. Cristo viene, Cristo está en las puertas y tenemos que estar velando como las 5 vírgenes prudentes. Y luego Jesús vuelve, mire, Jesús vuelve a orar. Y en esa oración, Jesús viene y primero oró, llegó, los vio dormidos, los despierta, les dice que velen y vuelve a orar. Y allí hace, quizás para mí, la oración más hermosa que se encuentra en la Biblia. Juan 17. En Juan 17. Usted sabe que Jesús estaba derramando como gotas de sangre. Él estaba triste. Él lo dijo. Él lo declaró: mi alma está muy triste. Jesús está compungido, hermano. Y después de decirle al Padre, después de hacer la oración personal, de decirle al Padre: no sea mi voluntad, Jesús ora por sus discípulos. ¿Quién en un momento de tanta angustia, digamos, ya para morirse en un hospital, va a estar orando por otros? No, más bien: Señor, ayúdame a mí, qué sé yo. Hermano, Jesús está orando por sus discípulos. Sus gotas de sudor son como gotas de sangre. Había una aflicción tremenda. Está a punto de llegar Judas, pero Jesús está orando por sus discípulos. Pero no solamente por sus discípulos, Él está orando por usted y por mí. Vamos a ver. Dice Juan 17, del 6 al 10. Lo voy a resumir, hermanos, por factor tiempo. Juan 17, del 6 al 10. Del versículo 6 al 10. Jesús dice: eran tuyos, ¿verdad? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús dice: eran tuyos y tú me los diste a mí. En el versículo 8 Jesús le dice al Padre: ellos han creído. Hermanos, Jesús está haciendo una ponencia, una oración, por supuesto, pero una ponencia al Padre, así como entregándole cuentas. Qué tremendo, como entregándole cuentas. Y le dice: eran tuyos, tú me los diste, y ahora ellos han creído, le dice el versículo 8. El versículo 12, Jesús les dice: yo los he guardado. Jesús les dice: yo los he guardado. En el versículo 12 le dice: yo los he guardado, Padre. Solo, y Jesús aclara al Padre y le dice: ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Pero qué lindo, qué precioso. Jesús está haciendo esta ponencia al Padre en oración. Y le está diciendo: primero, eran tuyos, tú me los diste. Tú me los diste, y cuando tú me los diste, Señor, ellos no habían creído, pero ahora ellos creen. Y yo los he guardado, exceptuando al hijo de perdición, pero yo los he guardado. Y Jesús le pide al Padre, le dice al Padre las siguientes cosas. Le dice al Padre en el versículo 15: guárdalos, porque Jesús va a la muerte. Y después de la muerte, la resurrección, y luego usted sabe que después el Señor pues fue alzado a los cielos, y Él le dice: guárdalos. Dice el versículo 15, dice la palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo 17 Jesús ora por usted y por mí, y les dice el Señor: santifícalos. Les dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dice primero que los guarde. Le dice que los santifique, que no santifique. Le dice el versículo 21 que todos sean uno. Jesús le ruega al Padre y le dice: Señor, que todos sean uno. No solamente guarda, no solamente santifica, que ellos sean un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y le dice al Padre en el versículo 22: la gloria que me diste, yo les he dado para que todos sean uno. Le dice: dales mi gloria, Señor. Padre, dales mi gloria.
Y Jesús termina esta oración por sus discípulos, del versículo 24 hasta el 26. Jesús les dice: quiero que estén conmigo para siempre. Jesús está orando, Jesús está rogándole y le está diciendo al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también en ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y qué tremendo, le dice: Padre. ¿Y por qué lo hago con este tono de lamento o de lloro? Porque Jesús, hermano, estaba en el momento más fuerte de su vida. Había angustia, tristeza y todo, y Él está orando y Él está diciendo: aquellos que me han dado, Señor, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Concédeles que ellos estén conmigo. Como Jesús ora por nosotros y Él le pide al Padre que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Padre Celestial? ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Oh Señor bendito, qué hermoso, qué hermoso. Y ahí, hermanos, termina el día jueves de la semana llamada de la Pasión, para caer al viernes, donde empieza los últimos momentos del Señor hasta culminarlos en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Yo me quedo, hermano, esta noche con Juan 17. Jesús orando por usted y por mí. Jesús clamando por usted y por mí. Jesús diciéndole: eran tuyos, tú me los diste y yo los he guardado. Ellos han creído. Guárdalos, Señor. Santifícalos. Que todos sean uno. Dales mi gloria. Y te pido, por último le dice, que donde yo vaya a estar, ellos también estén conmigo. ¿Cómo nos ama Jesús? La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es inmenso, el amor de Jesús es tan grande, incomparable. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podrá usted volver a decir que está solo? ¿Podrá volver usted a decir que nadie se interesa a usted? ¿Podrá volver a decir que nadie ora por usted? ¿Podrá volver a decir esto y aquello? No, mi querido hermano. Juan 17 dice que hay alguien que hace 2000 años estuvo orando y que hoy está intercediendo por nosotros delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ore conmigo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias esta noche, Señor, porque al escudriñar tu palabra encontramos tu obra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Qué hermoso, qué maravilloso lo que tú has hecho, lo que tú nos has dado, Padre bueno. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida. Pero no solamente de tu vida, aunque eso es la culminación de toda tu obra. Pero, Señor, gracias por haber orado. Gracias por haber clamado al Padre. Gracias por haberte entregado. Gracias por pedirnos al Padre. Gracias por preparar un lugar. Gracias por querer tenernos contigo. Gracias por extender tu amor, tu misericordia. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a entregarnos a ese amor. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a reconocer que es por ti que nosotros estamos aquí y que sin ti no somos nada y que necesitamos de ti. Gracias te damos, Señor. Si alguno necesita esta noche entregarse al Señor o reconciliarse, ahí donde está, puede hacer conmigo esta oración. Si usted necesita reconciliarse con Dios, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado. Te pido perdón, Señor, por haberme apartado de ti.
límpiame, lávame con tu sangre preciosa y renueva mi vida. Entrego mi vida y mi corazón y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todo y me consagro a ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué hermoso es Él. Grande es el amor de Dios y grande es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, qué lindo es ver lo que el Señor hizo el día jueves. Qué maravilloso, es extenso, hay muchos más detalles que quizás no los pudimos haber tratado, pero este resumen, porque fue tantas horas de conversación de Jesús con sus discípulos y de oración y de todo, pero tratamos de poder ver un poquito de algo tan relevante lo que ocurrió, algo tan hermoso lo que ocurrió el día jueves. Así que nos queda el día viernes. Mañana viernes vamos a ver cuando Judas llega y todo lo que pasa con el arresto de Jesús, lo que pasa con Pilato, lo que pasa con Herodes y luego con Pilato, y luego el Señor pues es sentenciado para ir al Calvario. Y ahí vamos a ver cosas también muy hermosas, poderosas para nuestra vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este momento en la palabra. Sigamos adelante. Conéctese el día de mañana, viernes, al estudio de la palabra. Yo deseo que Dios le bendiga. Yo deseo que Dios le guarde. Recuerde lo que dice el Salmo. No tengas temor de las malas noticias. Pueden venir noticias un poco más fuertes, pero confiemos en el Señor. No tengamos temor, porque la palabra dice: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Mis amados, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor sea sobre su vida y sea sobre toda su familia. Así que nos vemos pronto el día de mañana viernes. Que el Señor les bendiga.